Mm. Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Buenas noches en otras latitudes. Es un gusto tener a la doctora Liana Neto con la conferencia de Somatic Experience, experiencia somática, cómo el trauma se aloja en el cuerpo. Ella es psicóloga clínica, doctora en medicina y salud de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Dicta y supervisa cursos de Somatic Experiencing, cursos de posgraduación en el Instituto Jungiano de Bahía, Escuela Bahía de Medicina, donde también coordina la posgraduación de psicotraumatología, desarrollando un diálogo entre el abordaje analítico y la Somatic Experiencing. Es cofundadora y coordinadora del proyecto social My Providence, que desde 2011 atiende gratuitamente a víctimas de trauma que sufren trastornos de ansiedad en la población vulnerable de Salvador Bahía. Con ustedes la doctora Liana Neto. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Jonathan, y gracias, Marta y Daniel, que ha hecho esta puente, esta conexión con ustedes. Muchas personas me preguntan cómo que tolero trabajar con trauma, una vez que en la mayoría de las veces pensamos que lo trauma es las experiencias extraordinarias que distorsionan nuestro camino de vida. Pero una de los grandes aprendizajes que yo tuve con Peter Levine, el creador de la experiencia somática, es la apreciación al campo del trauma, que en verdad puede ser entendida como una gran fuerza evolutiva, no solamente de nuestros caminos individuales, de nuestra personalidad, pero también en el camino de toda la vida. Y yo quiero empezar compartiendo esta mirada para que podamos tener una especie de reverencia y de dignidad, no solamente para quien trabaja con trauma, pero también para aquellos que nos buscan y que traen sus experiencias mucho desorganizadoras. En nuestra historia de vida tuvimos, en la historia de la vida tuvimos 5 grandes hecatombes, 5 momentos en que la vida en la Tierra hubo un desaparecimiento en masa, 99,9% de la vida desapareció. Y después de cada momento de ese, la vida resurgió de los sobrevivientes con más complejidad y más diversidad. Entonces, hoy llegamos acá como los herederos de estos sobrevivientes. Y tenemos en nosotros la fuerza, la sabiduría que fue desarrollada momento a momento para nos ayudar a lidiar con o que son experiencias cotidianas. Los traumas no son experiencias extraordinarias, son experiencias ordinarias y cotidianas en nuestra vida. Y entonces aprender a lidiar con trauma quizás será una de las grandes tareas en nuestra vida. Y también la fuerza que nos ayuda, lidiar con trauma es la fuerza que nos ayuda a encontrar en nosotros nuestra gran potencia. Porque si por un lado el dolor nos desafía a veces hasta la muerte, también cuando estamos vivos, si escucha, debe revisar mi... ok, otra persona. Entonces, todas las veces que necesitamos sobrevivir, podemos encontrar en nosotros fuerza que hasta entonces no conocíamos. Y así podemos decir que el otro lado del terrible, del trauma, está el increíble, lo don, ¿cómo se dice? El don. El don. El don que nace del dolor. Entonces, cuando estamos lidiando con experiencias traumáticas que no son experiencias previsibles, por lo contrario, los traumas son experiencias imponderables, incontrolables en nuestra vida. Necesitamos acceder a una
una habilidad que no está en nuestras habilidades reflexivas, y sí en esta heranza que tuvimos, heranza, Herencia. herencia que tuvimos de ese tiempo de evolución. Y esa herencia está presente en nuestro cuerpo, nos trayendo superpoderes, como por ejemplo, la capacidad de una madre levantar un auto para sacar a su hija debajo, la capacidad, la habilidad de una señora mayor de tener un salto muy grande para salir de la amenaza de un perro, la habilidad de correr por mucho tiempo, como hicieron los sobrevivientes del 11 de septiembre. Entonces, el tiempo, la capacidad de ser rápido, la capacidad de tolerar un esfuerzo con una intensidad muy grande y acceder a una fuerza muy grande, no es un hecho que hacemos con nuestras habilidades reflexivas. En verdad, en ese momento necesitamos apagar nuestra habilidad reflexiva para que seamos capaces de acceder a esta fuerza instintiva, refleja de la sabiduría heredada de todo este tiempo de desarrollo. Vamos a imaginar que si esta silla está caliente, yo no sé, y voy a tocar en la silla, en primer lugar yo saco la mano y después yo pienso, wow, estaba caliente. Porque si yo hiciera distinto, sentir el calor, hacer un comando motor, tenía perdido los dedos de la mano. Entonces, primero yo hago una acción diante del imprevisible del trauma. Después yo pongo una reflexión. Y eso nos ayuda entonces a entender que la neurobiología del trauma desorganiza no solamente la cognición, las distorsiones cognitivas que se hacen presentes en el trauma, no solamente en el estrés postraumático, en el trastorno de estrés postraumático, pero también en todos los trastornos derivados del trauma, que, si pensamos, todos los trastornos mentales y todos los dolores, las enfermedades psicosomáticas tienen en su base el elemento del estrés y del trauma. Entonces, las distorsiones cognitivas que nosotros vemos, por ejemplo, en la fobia social, no soy bueno, el suficiente, todo que lo hago está errado, todas las personas van a percibir que estoy nervioso, las distorsiones cognitivas que tenemos en el pánico, yo voy a morir, voy a perder el control, voy a enloquecer, las distorsiones cognitivas que tenemos en el trastorno de estrés postraumático, esta fue mi culpa, yo soy una vergüenza, mi responsabilidad para con todo eso no fue respondida de una manera adecuada. Son cogniciones establecidas sobre una plataforma, una base neurobiológica de desorganización instintiva. Isso significa que é um dado, uma informação que temos com as investigações muito robusta, que trabalhar com experiência traumática desde uma perspectiva narrativa, desde o debriefing, não solamente é ineficaz, como também pode ser peligroso. Quando estamos trabalhando com pequenas experiências traumáticas, poder falar sobre a experiência com pessoas conhecidas, pessoas seguras, poder processar as informações com essa pessoa, nos ajuda a desensibilizar as experiências que estiveram muito intensas em nossa fisiologia. Pero não é o que sucede quando estamos trabalhando com experiências de alto teor traumático, seja
porque fueron muy intensas, sea porque fueron muy precoces. Estas experiencias que tendem a crear uma superconsolidação de memória sobre estados hiperadrenérgicos, ou seja, sobre estados de muita activação, de muita movilização de los sistemas de defensa. Sucede uma consolidação significativa de memória desde esta desorganização de las bases neurobiológicas, fijando uma memória tanto a nível do sistema nervioso periférico, los tejidos de la piel, de la fascia, de los músculos, de las articulaciones, de las vísceras, y también desorganizando nuestro sistema nervioso central, creando incluso alteraciones de tamaño de estruturas como aumentando la estructura de la amígdala cerebral, que es el órgano del sistema límbico principalmente relacionado con el miedo condicionado, con disminución del hipocampo que nos ayuda a tener el acceso a una amplitud, una variabilidad de memorias no condicionadas a los miedos. O sea, tenemos alteraciones tanto del sistema nervioso periférico cuanto del sistema nervioso central que sostienen esta desorganización, y cuando uno empieza a hablar acerca del trauma, no es capaz de desensibilizar como cuando estamos hablando de una situación levemente estresora. O que sucede es el opuesto. Hay un aumento de la sensibilización. En lugar de desensibilización, a una hipersensibilización, o que significa que la tendencia a tratar el trauma desde la perspectiva del debriefing ayuda a crear experiencias de revivencia, de reactuación. Y las experiencias de revivencia y reactuación apenas consolidan más, reconsolidan los aprendizajes disfuncionales del trauma, y entonces disminuye la capacidad del individuo lidiar con las situaciones que se presentan momento a momento. Una de las características de la fijación traumática que se presenta en todos los trastornos mentales, para que no tengamos la idea de que apenas acerca del trastorno de estrés postraumático se trata la traumatización. No. Hoy ya sabemos, y una frase de una gran investigadora que trabaja con EMDR, ella, Francine Shapiro, dice, hay mucho más acerca del trauma que apenas el estrés postraumático. Y así lo es, y así lo es. Entonces, comprender los efectos que el trauma crea en la sociedad como un todo, no solamente en las experiencias de desorganización individual, pero la estructuración de la cultura baseada en el trauma. Nosotros, infelizmente, como mamíferos humanos, estamos cada vez menos aprendiendo, teniendo recursos para lidiar con el trauma, con los traumas colectivos, y así sosteniéndonos ante una cultura construida a partir del trauma. Entonces, nuestra tarea, y una de las grandes intenciones que yo tengo como profesora de trauma, es ir construyendo una sociedad informada por el trauma y comprendiendo todos los distintos efectos que el trauma genera en nuestra experiencia. Entonces, si estamos entendiendo que el trauma no está estruturado apenas a través de las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son como el punto más alto del iceberg. Entre tanto, ellas se anclan sobre una plataforma neurobiológica de desorganización. Estamos entendiendo que la estrategia de trabajar
a través de la palabra del debriefing no es funcional y puede ser incluso una estrategia disfuncional, puede traer peores en el cuadro clínico. ¿Cuál es la propuesta que tenemos para acceder a las experiencias traumáticas? ¿Cómo lidiar con las experiencias traumáticas? Todas las técnicas que trabajan con trauma tienen en común un aspecto, que es la necesidad de hacer con que las personas se aproximen de las experiencias que generaron dolor, miedo, fragmentación, para que puedan, a través de la aproximación, hacer el procesamiento y entonces tener la habilidad de crear más flexibilidad, más funcionalidad en funcionamiento psíquico, funcionamiento fisiológico y funcionamiento social. Lo que distingue las distintas técnicas que trabajan con trauma es la forma de crear, de convidar a las aproximaciones. Y la experiencia somática se ancla sobre la tradición de las psicoterapias somáticas, empezando con William Reich. Entonces, con el entendimiento de que el funcionamiento del sistema nervioso nos trae las principales formas de comprender esta dinámica tan instintiva y tan profunda en nuestro sistema. A través del cuerpo podemos crear los espacios posibles para escuchar cómo la experiencia se estructura en nuestra memoria implícita y acompañar esa experiencia, esa narrativa del cuerpo a través de la memoria implícita, sin necesariamente tenemos que estar creando una revivencia a través de la memoria declarativa. Entonces, accediendo, por ejemplo, cuando una persona... Yo voy a hacer una pequeña experimentación y me encantaría si ustedes pudieran escribir en el chat la experiencia, el resultado de la experiencia que vamos a hacer aquí como experimentación, ¿ok? Entonces, en primer lugar, les invito a traer conciencia a tu propia presencia física. Si no estamos suficientemente anclados en nuestra presencia física, no tenemos capacidad de monitorear o que sucede en este diálogo interno. Entonces, si necesitas hacer algún movimiento, algún toque en tu cuerpo, hacer un ajuste de postura para que tu cuerpo sea un campo propicio de exploración, no solamente estamos investigando con la mente, pero también estamos explorando con todo el cuerpo. En ese momento, sintiendo todos los lugares en tu cuerpo que experimentan soporte, apoyo físico. Los lugares que tenemos apoyo físico son las experiencias más primitivas del amparo, del acogimiento. Entonces, sintiendo cómo tu cuerpo puede o no puede entregar tu peso a los apoyos. Apenas estando abriendo tu curiosidad para recepcionar este diálogo tónico de cuánto tu cuerpo se retira de los apoyos, de cuánto tu cuerpo entrega el peso a los apoyos, en los pies, en la cadera, en los brazos, en la espalda. Y al mismo tiempo que tu atención observa este diálogo tónico, observe también, momento a momento, si hay algún cambio de tu experiencia. Por ejemplo, si no tenemos mucho soporte, mucha entrega de nuestro peso a los apoyos, vamos a estar sosteniendo nuestro peso en los hombros, en el trapecio. Y muchas veces el resultado es que el trapecio
hace fofocas, comichas, copuchas, hace copuchas, diciendo, ay, qué dolor, ay, que no me aguento de estar sosteniendo todo el peso del cuerpo. Y cuando puedo disfrutar más de los apoyos, puedo entregar también este apretamiento que el trapecio trae. Muy bien. Ahora, sintiendo las partes de tu cuerpo que experimentan en ese momento comodidad, lugares de experiencia agradable, cómoda, estable y segura. También esté consciente de los lugares de tu cuerpo que experimentan un poco de incomodidad como aprieto, hipertonía, agitación psicomotora ou mesmo ausência, uma dificuldade de sentir a conexão. Permite que su atención esté conectada al mismo tiempo con las experiencias agradables y las experiencias desagradables, con una curiosidad como si fuera un viajante llegando en una tierra aún no conocida, sin que tengas el impulso de hacer cambios en ese momento, apenas podendo estar disponible para o que sucede quando sua atenção sostiene experiencias de comodidad y de incomodidad. ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna descarga, algún suspiro, algún alivio, algún movimiento de calor? Muy bien. Y en ese momento, invitamos en lo ojo de la mente que pueda venir a tu memoria un momento en que sentís la conexión con una persona muy segura, con quien siente una gran gratitud, una persona con quien sienta la posibilidad de ser la persona que eres, sin tener que cambiar nada, sintiendo la calidad de aceptación de esa persona. Observa en tu experiencia si hay algún cambio en tu cara, los músculos de la cara, en tu respiración, en los músculos del cuerpo y la posibilidad que tu cuerpo tiene de entregar tu peso a los apoyos. Imagina que estás diciendo a esta persona cómo es importante para ti. Y más una vez, sigue observando cómo tu cuerpo hace una narrativa juntamente con tu memoria. Lo que va cambiando, incluso ahora, en contacto con la referencia que tuvieron antes, ¿cómo están las experiencias de incomodidad? ¿Hay algún cambio? ¿Siguen con alguna descarga? Bostezos son descargas, eructos son descargas, temblor, vibración, movimiento de calor, llanto. Una sudorese, principalmente cuando la sudorese es como estando más calentito y que te ayuda a traer más presencia. Muy bien. Y mi curiosidad es que escriban un poco lo que han observado con ese pequeño diálogo con tu cuerpo. Enquanto ustedes van hablando algunas cositas que estoy muy curiosa, yo también voy trayendo. Ajá, salivación. Calma, cosquileo, suavidad. Muy bien. Cosquileo es como, ¿sí?
Eso, que son descarga también. Respiración, sí, se relaja, calor, sudor, suspiros. Cuando acepté la incomodidad, me relajé más, muy bien. Tranquilidad, bostezos, ganas de llorar, muchas respuestas de descarga, muy interesante. Me quiero asegurar que no hay audio para no molestar. No tiene. Muy bien, relajación. Tiene una angustia que hace presencia. Voy a hablar un poquito de eso también. Tranquilidad, relajación. Las descargas, lágrimas, calor en las manos, donde sentía mayor comodidad. El llanto. Ajá. Muy bien, registré que tenía la mandíbula apretada y al relajar empecé a bostezar. Muy bien, una sensación de vértigo. Entonces, muchas gracias por tu compartir. Me siento mucho mejor cuando siento tus presencias acá, podendo compartir un poco de esa experiencia. Voy a poner un poco de palabras, una sensación rara en el cuerpo. Qué interesante. Muy bien. Entonces, cuando estamos sobre un estadio de peligro, cuando nuestro cuerpo experimentó un estadio de peligro, accedió a los superpoderes para lidiar con la situación de peligro. Esos superpoderes son aquellos que nos hacen muy rápidos, muy fuertes y muy capaces de tolerar por mucho tiempo la incomodidad. Este que nos hace reaccionar así y solamente después pensar. Esta respuesta de peligro que regula para arriba nuestro sistema nervioso, que nos carga, nos ofrece la capacidad de lidiar con las situaciones imprevisibles. Y entonces, todas las veces que nuestro sistema, nuestra fisiología, accede a la experiencia de seguridad, es capaz entonces de hacer la regulación para abajo, descargando la fisiología y volviendo a los niveles basales de reposo. Entonces, nuestra fisiología de una forma resiliente se mueve como una ola, sube y baja, teniendo la habilidad de cargar que nos torna competentes, capaces para lidiar con las novedades y los peligros y habilidosos para descargar y volver a nuestro estado de relajación. Cuando, entre tanto, no somos capaces de acceder al sentido de seguridad, nuestro cuerpo no baja la curva. Y la sustentación de la curva, o sea, los superpoderes atrapados en nuestra fisiología, necesitan de formas de administrar una cantidad inmensa de energía nerviosa. Y son ahí que empiezan los síntomas psicosomáticos como la mandíbula apretada porque no puse hablar algo o porque no puse traer las emociones. Callada, no se fala, no quiero saber, niño no tiene voz, hombre no llora, entonces la mandíbula se aprieta, la garganta se aprieta y más adelante problemas temporomandibulares, cuestiones de garganta, que cuestiones de tireoides, son la forma que nuestro cuerpo gestiona, administra estos superpoderes que están atrapados en nuestro cuerpo. Los trastornos mentales también, la depresión, la pérdida de presión, cuando no puedo sentir la carga, expresar la carga y colapso con esa carga, trayendo todos los síntomas negativos que son síntomas de internalización. En la psiquiatría podemos dividir los síntomas mentales en síntomas de externalización y síntomas de internalización. Depresión, ansiedad, compulsiones son todos síntomas de internalización. Trastornos externalizantes como
trastorno de personalidad antisocial, trastorno bipolar, trastorno borderline, limítrofe, trastorno explosivo intermitente, trastorno desafiador, opositor, son todos trastornos de externalización. ¿O qué estamos hablando acá? Los superpoderes atrapados en esta curva que no bajó y que son puestos para afuera como explosión, no resolutivas, son síntomas, no son descargas. O en esta curva que no bajó, puesto hacia adentro, en una implosión. Entonces, lo que la experiencia somática nos trae es que una forma muy radical, muy potente de solucionar los síntomas es ayudando a acceder la experiencia de carga en nuestro cuerpo no resuelta, no liberada, y encontrar maneras seguras de promover la descarga. Cuando podemos promover la descarga, el cuerpo encuentra la capacidad de sanidad muy grande, porque si los síntomas son una forma de administración de esta carga, cuando la carga se baja, no hay carga, no hay síntoma. Entonces, es una forma muy potente. Y cosas que vamos pensando que es muy normal, como si es muy normal que está acostado, yo sienta que el cuerpo se retira de la cama, de la camilla. Pero no. Cuando estoy con los superpoderes atrapado, toda mi musculatura antigravitacional está en estado de prontitud. La prontitud es el paso necesario para entrar en las respuestas defensivas. Entonces, una persona que está en un estadio de defensa activa crónicamente ligado, encendido, va a tener dificultad de sueño, porque no va a ser capaz de entregar el peso a los apoyos. Así empezamos nuestra investigación. ¿Cómo está tu peso a tus apoyos? ¿Cuánto de tu peso es posible entregar? Y después, muchos de ustedes dijeron, después de acceder a los espacios de seguridad, yo fui capaz de sentir relajación, serenidad, descanso, muchas descargas. ¿Entienden? Entonces, entre tanto, hay una além de una respuesta de defensa activa, cuando el cuerpo está diante de una situación de mucho peligro, un peligro que sea tan grande que la defensa activa, luchar o huir, no es posible. La sabiduría heredada de la vida nos ha construido una tercera respuesta defensiva, que es la respuesta de disociación o congelamiento. Esa es una respuesta establecida para que seamos capaces de seguir con la vida viviendo situaciones intolerables. La forma de seguir viviendo situaciones intolerables es desconectando, fragmentando. O sea, cuando perdemos memoria, cuando estamos diante de situaciones que no tenemos, sabemos que ocurrieron, pero no tenemos memorias. Otras personas pueden hablar situaciones que nosotros vivimos. Cuando estamos lejos de nuestras emociones, cuando estamos hablando de las situaciones muy difíciles, pero como si no pasase nada, no pasa nada. Cuando estamos lejos de nuestras sensaciones, anestesiados de nuestras sensaciones. Entonces, son las formas de disociar. Y en esas situaciones, cuando utilizamos recursos de más seguridad para las personas que están sin la conexión con el sentir, por volver a estar en contacto con el sentir,
nos trae algo desafiante, que es, nadie alejóse del cuerpo porque el cuerpo estaba muy placentero. Solamente nos alejamos de las sensaciones, de los sentidos, de la memoria del cuerpo, cuando el cuerpo se ha hecho un infierno. Entonces, cuando estamos invitando a la persona a volver a su espacio de sentir, muchas veces volver a sentir significa volver a sentir la dolor y la incomodidad que uno estaba alejando. Entonces, acá podemos escuchar a algunas personas que, ganando más seguridad, sintieron vértigo, sintieron dolor, sintieron miedo, incomodidad. Y una cosa puedo decir para ustedes, sentir algo es mucho mejor do que no sentir. Y me utilizo de las palabras de Gandhi. Uno necesita tener mucho más fuerza para sentir do que para no sentir. Así que parte de nuestra tarea es ayudar a las personas a aproximarse de las experiencias que alejaronse por no tolerar el sentir, aproximándose con una gentileza como si fueran un príncipe de las historias de cuentos de fada, buscando traer el beso de amor verdadero a las princesas adormecidas en nosotros. Las partes de nosotros que están tan dolidas, tan apretadas, tan fragmentadas, que yo pueda aproximarme con una calidad de gentileza, una calidad de aceptación, como alguien ha dicho, cuando yo acepté las sensaciones incómodas, sentirme más relajada. Entonces, parte de nuestra tarea es ayudar a la persona a confiar en tu cuerpo, a confiar en que el cuerpo tiene apenas las sensaciones y los movimientos para establecer el diálogo con nosotros. Y si el cuerpo empieza a traer los susurros, ¿se dice susurros? Los susurros de información como, acá duele, acá no está cómoda, esta relación no me hace bien, ese lugar no me hace bien. Si no tengo la posibilidad de tener en mi cuerpo la orientación sobre, la orientación sana sobre peligro y seguridad, y podemos decir que todos los trastornos mentales tienen la dificultad de distinguir cuando estoy sobre peligro y ligar, encender el sistema de defensa sobre peligro o apagar el sistema de defensa y encender el sistema de apego de vínculo para estar cuando sob seguridad en conexión segura. Entonces, muchas veces las personas no son capaces de distinguir cuando están seguras, cuando están sobre peligro, y entonces no están seguras para orientarse para el cuerpo. Y así nuestra tarea es ayudar a escuchar el cuerpo que sostiene sensaciones y movimientos y que muchas veces nos habla el cuerpo a través de sensaciones incómodas. Entonces, nuestra educación es confiar en el cuerpo, aprender a estar confortable con la incomodidad, aprender a hacer travesías, porque la tarea con el trauma es una tarea de una travesía. Y para hacer la travesía no se hace travesía retirando del sentir. La travesía es a través del sentir. Entonces, bien, estoy curiosa, tengo un participante con la mano levantada. ¿Puedo hablar acá por muchas Sí, horas? ya puedo acceder a las preguntas. Por favor. Ok, hay una que escribió Daniela Escobedo. ¿Se puede acceder a estos traumas que quedaron en el inconsciente porque fueron tan intensos y precoz que el consciente por mecanismo de defensa lo borró o no recuerda? Pregunta ella.
Muchas gracias, Daniel. Sí, nuestras memorias declarativas son muy afectas a cambios, pero nuestras memorias implícitas son muy precisas. Y nosotros tenemos memorias implícitas desde el momento de la concepción. De verdad, desde el momento de la concepción. Cuando nosotros nacemos, no somos hojas blancas para empezar a la construcción de una historia. Nosotros en el útero ya somos personas, ya somos seres que estamos adaptando a lo medio. Y las investigaciones de epigenética nos muestran, por ejemplo, que en esta primera ventana de oportunidad y de vulnerabilidad, muchas funciones ya son desarrolladas. Entretanto, esas memorias muy precoces que suceden antes mismo de que tengamos la construcción de un ego, la construcción de una lenguaje, la construcción de la capacidad de la habilidad de la simbolización, se quedan en nuestra memoria implícita, sensorio-motriz. Entonces, podemos acceder a esas memorias que son muy precoces o a las memorias que estuvieron borradas por la intensidad del trauma a través de la ruta sensorio-motriz. Y eso está ligado a la siguiente pregunta. A su criterio, ¿existen diferencias significativas entre el abordaje de Somatic Experiencing y la propuesta de la terapia sensorio-motriz de Pat Ogden? ¿O se trata de abordajes similares? Muy bien. Pat Ogden y Peter Levine, ambos estuvieron juntos en la década de 70, cuando ambos abordajes desarrollaron. Así que ambos tienen muchos aspectos en común, muchísimos aspectos en común. Por ejemplo, Pat Ogden comprende que necesitamos hacer los actos de triunfo para encontrar nuevos desenlaces de la experiencia. Peter trae el entendimiento de que necesitamos completar las respuestas defensivas incompletas. Son formas distintas de hablar lo mismo. La principal diferencia que lo veo entre las dos abordajes, que creo que son las dos elegantísimas, increíbles. Patty Ogden tiene un abordaje increíble. Y la principal diferencia es que la experiencia somática está muy robusta para el trabajo con el trauma de shock. Y la terapia sensorio-motriz está muy robusta para el trabajo con la experiencia de desarrollo. Ok. Stephanie Bisuetti tiene la mano levantada, la voy a permitir para que pueda hablar. Muy bien, gracias. Stephanie. Bueno, mientras la apreté por error. Ok. Hay una pregunta de Karina. Sí. ¿Cómo se relaciona experiencia somática con EMDR? EMDR también es un abordaje en somática muy interesante que trabaja para aumentar la habilidad de procesamiento de las experiencias traumáticas a través de la integración de los dos hemisferios. Y empieza con el trabajo de los ojos, pero las investigaciones van ayudando a tener un abordaje más gentil de las memorias intensas, porque cuando estamos con las memorias intensas y accedemos a través de los ojos estas memorias, la tendencia de nuevo a la hiperactivación y revivencia son muy grandes. Entonces, muchas veces la estimulación es hecha a través de la conexión con una memoria específica para aumentar el procesamiento. La experiencia somática no necesita sí que estemos conscientes de qué experiencia estamos trabajando. Entonces, podemos trabajar con esas memorias muy implícitas, con síntomas psicosomáticos, con síntomas mentales,
y no necesariamente necesitamos estar en contacto con una experiencia específica para hacerla el procesamiento. Ana Luisa Luna dice, recomienda abordajes comunitarios como lo que propone el doctor Berchelli en sus ejercicios de Trauma Releasing Exercise o TRE. Ok, muy bien. Este camino de ejercicios se deriva de la bioenergética. Y la bioenergética ha estudiado a 30 años atrás y ha hecho un camino muy apreciable que fue saliendo de la vegetoterapia de William Reich, estructuró entonces ejercicios que ayudaron a tener relación del sistema voluntario para ayudar a aflojar las corazas musculares. Entonces, la bioenergética hace décadas atrás estuve muy conectada con las acciones voluntarias y donde David Berceli siguió los caminos y con eso los ejercicios tienen una intención muchas veces de aflojar las corazas, pero de traer una intensidad de activación que puede ser muy grande. Entonces, mi perspectiva, eso es solamente una opinión. En mi opinión, las acciones, el trabajo con los ejercicios son interesantes si hechos de una forma más gradual y de una forma más individual. De una manera que yo comprendo que la acción voluntaria es solamente mitad del camino, que es el camino de acceder a las memorias implícitas. Entonces, la acción voluntaria es un vehículo para acceder a las memorias implícitas y, entre tanto, son las descargas autonómicas que traen una más profunda regulación. Si hacemos una acción voluntaria, despertamos el cuerpo y solamente estamos en la acción, es lo mismo que la experiencia de estamos en un gimnasio. La acción se restringe a una acción motriz y que puede o salir del sensible de la experiencia. Una buena forma de salir del sensible de la experiencia es hacer muchas cosas y no sentir nada. O entonces el contrario, tener tanta intensidad, tener tanta información presente que se torna indigesta, imposible de administrar. Entonces, mitad del camino es hacer la provocación, mitad del camino es la escucha a la respuesta autonómica del cuerpo. Gracias. Comenta Genevieve. ¿Cómo acompañar a un paciente cuyo miedo por volver a sentir esta emoción es tan aterrador sin que éste se desorganice? Uh-huh. Me ha cortado un poco. ¿Cómo ayudar a una persona cuyo miedo por volver a sentir esta emoción es tan aterrador sin que éste se desorganice? Muy bien, muy bien. Tenemos acá dos aspectos. Uno es el miedo el miedo por sí, el miedo como emoción. El otro aspecto es el miedo de sentir el miedo. Nuestra primera tarea es ayudar a la persona a saber que tiene espacios seguros en tu cuerpo que pueden ser anfitriones de las otras partes difíciles, para que no esté identificado con las experiencias del miedo o las experiencias de dolor. Las técnicas que trabajan con mindfulness, basada en el mindfulness, en la atención plena, llaman a este proceso de defusionamiento, que es el mismo de desidentificación. La desidentificación es saber que yo tengo eso y eso no tiene a mí. Yo tengo el miedo como tengo un dedo de la mano, pero un dedo no define la mano. Yo tengo
muchos dedos de la mano que pueden hacer compañía a esa experiencia. Entonces, la tarea es ayudar a la persona a se desidentificar y tener del miedo, tener seguridad para ceder el miedo. Y entonces vamos poco a poco decompondo. Se dice decompondo, haciendo una decomposición. Descomponiendo. Descomponiendo. Oh. Descomponiendo, gracias. Descomponiendo el miedo en sus aspectos sensoriales. Cuando tú tienes miedo, que experimenta en tu cuerpo, que lo haces saber que tiene miedo. Y así todos los aspectos de nuestra experiencia pueden ser descompuestos a través de la sensación. Cuando tiene un pensamiento como, nadie tiene un pensamiento que no tenga un correlato somático, físico. Si uno dice, nada de que lo hago sale bien, cuando tiene ese pensamiento, en lugar de seguir acompañando las ideas y lo contenido que está atrapado con nada que lo hago hace bien, pero si puedo poner, ok, tiene ese pensamiento, desfusiona de ese pensamiento, pone atención en cómo siente tu cuerpo cuando tenés este pensamiento que está presente acá, y ayuda a la persona a confiar en tu cuerpo y en sentir, porque hay una mágica en el sentir. Aquilo que no soy capaz de sentir, no soy capaz de integrar. O que não sou capaz de integrar, não sou capaz de elaborar. E se não sou capaz de elaborar e processar, não sou capaz de liberar. Então, há uma mágica de que quando puedo sentir o que sinto, quando puedo sentir o que me cabe, então tenho a possibilidade de estar mais livre de isso. Em um pequeno momento é assustador, un grande momento, podemos llevar a veces meses haciendo ese trabajo, pero la libertad de poder estar con sus experiencias es realmente muy, muy increíble cómo hace cambio. Bien, pregunta Daira, su opinión de la propuesta de Rolando Toro con la biodanza para el abordaje de los traumas. Bien. No tengo una profunda comprensión conozco la biodanza de Rolando Toro y sé que trabaja de una forma colectiva que me parece muy interesante. Alguien pregunta sobre la teoría polivagal. Así que la biodanza ayuda a desarrollar muchos equipos, muchos instrumentos necesarios para la elaboración del trauma, como la habilidad de estar junto, de sentir seguridad con el grupo. Pero el procesamiento específico de contenido traumático, no, desde que yo conozca, no está direccionado por el trabajo con la biodanza. Así que hay un efecto terapéutico, pero muchas veces necesitamos de caminos individuales para el tratamiento de los traumas. Somatic Experience acepta la teoría del cerebro mamífero reptiliano. En neurociencia nos explican que esto es un mito. ¿Cómo lo fundamenta la experiencia somática? Ok. Es una pena aquellos que dicen que el cerebro trino es un mito. En verdad es un sistema conceptual que mira que comprende el desarrollo del sistema nervioso desde una perspectiva evolucionaria. Podemos decir que no hay un consenso de los teóricos acerca de cuáles son las estructuras que componen el sistema límbico, el cerebro límbico, pero es un error decir que no tenemos distintas estructuras cerebrales en nuestro computador biológico. Podemos decir incluso que nuestro computador biológico es un sitio arqueológico que é construído por distintas camadas acedidas em distintos tempos evolucionários.
el complejo reptiliano en el tiempo de los reptiles, que trae la función de acceder a las sensaciones. Cuando sientes hambre, ¿cómo lo sabes? Cuando sientes frío, ¿cómo lo sabes? Cuando está con necesidad de esvaciar la vejiga o de tu corazón está con lo latido, accedes a esa información a través del sistema nervioso primario que sostiene las acciones autonómicas que salen del tronco cerebral. Cuando los mamíferos llegan a la Tierra, el sistema límbico se hace presente y solamente los mamíferos, a través del sistema límbico, pueden acceder a conjuntos importantes de comportamiento, como, por ejemplo, emociones. Y cuando los mamíferos tienen emociones, ellos ganan memoria. La memoria es hecha por los tijolos de los tijolos. Ladrillos. Ladrillo. La memoria es hecha por los ladrillos de las emociones, lo que lembran ustedes, lo que recuerdan ustedes, de experiencias que tuvieron un acento emocional, agradable o desagradable. Entonces, a través de las emociones con el cerebro límbico, los mamíferos accederán también a la memoria, con la memoria al aprendizaje. Así que en los laboratorios de psicología ustedes no van a encontrar serpientes y lagartos para hacer ¿cómo se dice? Un aprendizaje comportamental, ¿cómo se dice? Para hacer el entrenamiento de comportamiento a través de refuerzo y punición. No van a encontrar serpientes y lagartos, van a encontrar ratazanas. ¿Se dice ratazanas? Sí. Condicionamiento, gracias, Iria. Gracias. Un condicionamiento operante. No van a encontrar serpientes en laboratorio de psicología para hacer condicionamiento operante. ¿Por qué? Los reptiles no tienen el sistema límbico que permite el aprendizaje en cuanto individuo. Tienen la posibilidad de un aprendizaje en sí en cuanto espécimes. Entonces, lo que los teóricos no tienen en consenso son cuáles las estructuras de facto componen el sistema límbico, pero sí tienen en consenso que tenemos este desarrollo en tiempos muy distintos, trayendo habilidades distintas en nuestro cerebro, filogenéticas. Comenta, ¿pueden desaparecer los ataques de pánico incluso estando con medicación? Gracias. Ok, gracias, Gabriela. Sí, yo encuentro el trabajo somático muy interesante para pánico, incluso porque los ejercicios de relajación para pánico no son necesariamente la mejor estrategia. O que sucede si una persona tiene pánico, la base del pánico es una experiencia de peligro. El pánico es un pico de ansiedad muy intenso y ansiedad y miedo son la misma fisiología. La gran distinción entre ansiedad y miedo es, el miedo está presente. Alguien está arrumbando mi puerta. La ansiedad está puesta para el futuro catastrófico o un pasado doloroso. ¿Será que alguien va a arrumbar mi puerta? Y la fisiología es la misma. Entonces, en una situación de peligro, invitar a la persona a hacer una relajación puede hacer con que cuando uno está relajando, en un momento tiene un pico de pánico porque se siente vulnerable ante a abrir mano de sus superpoderes. Entonces, la gran tarea para trabajar con pánico es ayudar a la persona a hacer la descarga,
ayudar a persona a descondicionar la descarga, los temblores, con el miedo y las distorsiones cognitivas. Voy a morir, voy a perder el control. A saber que las distorsiones cognitivas son también síntomas que precisan ser enfrentadas. Entonces, psicoeducación será importante, ayuda a descargar la fisiología de una manera muy básica y ayudar a la persona a no salir de los lugares donde las crisis llegan. Así, fornecer recursos que yo llamo recursos SOS, recursos emergenciales para que la persona pueda tener la crisis y salir de la crisis sin salir del espacio. Porque cuando las personas salen de los espacios, la agorafobia y el pánico se acoplan. Así que 90% de las personas que tienen pánico también tienen agorafobia. Y bien, entonces el trabajo somático puede ser increíble. Pregunta Karina, ¿qué sería hacer la descarga? Muy bien, buenísima, gracias. Hacer la descarga es permitir, recuerda que yo he dicho algún tiempo atrás que nuestro sistema nervioso es muy simplano. Él regula para arriba cargando, regula para abajo descargando. Y que nuestro sistema nervioso es hecho para seguir funcionando como olas. Así está un sistema nervioso saludable. Entonces, si hay alguna disfunción, sea en la imposibilidad de cargar, de tener vitalidad, energía como la depresión, o la imposibilidad de descargar como en la crisis de pánico, como en los trastornos de estrés postraumático, los síntomas se estructuran. Las descargas que estamos hablando acá son las descargas autonómicas. Son descargas que no son controladas por nuestra mente. Recuerden, la estructuración, la neurobiología del trauma no se hace sobre la desorganización cognitiva y sí sobre la desorganización del complejo reptiliano. Entonces, necesitamos de recursos para acceder a esa experiencia, o sea, a través de las descargas autonómicas. ¿Cuáles son las descargas autonómicas? Temblor, bostezos, eructos, hormigueo, calor, ¿cómo se dice? ¿Cupichas? Picazón. No. Picación, picación, ¿qué más? Sensación de electricidad en el cuerpo, suspiros son las principales formas de descarga. Cosquillas, gracias. Hay otras preguntas. ¿En el útero se puede heredar un trauma de la madre anterior al embarazo? No, escalofrío también descarga. Sí, sí, el útero sí puede. Pero yo tengo una buena noticia. Yo siempre me encanta traer buenas noticias junto de las noticias difíciles. Entonces, sí, en el útero sí puede transmitir informaciones traumáticas, pero cuando una mujer embarazada experimenta situaciones muy desafiantes en su vida, como la muerte de personas queridas, una enfermedad muy intensa, situaciones financieras o de hambre muy desafiantes, ella también está transmitiendo a su hijo, a su hija, la fuerza que está generando para lidiar con esa situación. Así que el niño hereda la dolor y el don. Las dos cosas al mismo tiempo, el terrible y el increíble. Y así vamos escribiendo nuestra historia. Nosotros somos quien somos a través de las experiencias desafiantes que nosotros vivimos. Nuestra potencia, nuestra belleza, nuestras habilidades no fueron construidas en los momentos agradables de nuestra vida. Fueron construidos cuando fuimos
desafiados por la presión evolutiva del trauma y del estrés para que nos tornase mayor do que éramos antes, para que conocésemos porciones de nosotros que hasta entonces no estaban presentes. Entonces, las dos cosas se hacen presentes. Pregunta cómo la claustrofobia, cómo se descarga, si hay que mantenerse quieto en un estudio de resonancia magnética. Muy bien. En primer lugar, vamos a establecer estrategias de enfrentamientos imaginarios. No voy a empezar con la persona dentro del tubo de la resonancia, pero vamos a empezar con la persona en la consulta, en primer lugar, anclándose en la presencia, después imaginando cómo sería estar en el tubo. De la misma forma que ustedes cuando imaginaron que estaban delante de una persona desciendo de la gratitud, cuando estamos imaginando una situación traumática, estresora, estamos viviendo esa situación en nuestra fisiología. Así vamos permitir que la persona con seguridad en la consulta pueda hacer las descargas cuando hace la imaginación y poco a poco haciendo la aproximación, la simulación de la situación, poco a poco pudiendo acercarse de una situación de verdad desafiante. Comenta Kevin, ¿cómo puede afectar en la vida adulta un trauma de la infancia que no se trató? Puede, puede afectar de muchas formas. Una cliente ha compartido conmigo, muchas veces el trauma trae la excelencia, porque nos ponemos tan exigentes y con tanta necesidad, como una necesidad de sobrevivencia, que hacemos nuestra gran potencia creativa. Un cantante de Brasil dice, es mejor ser alegre do que triste. Alegría es la mejor cosa que existe, es así como la luz en el corazón. Pero para hacer un samba con belleza es necesario un montón de tristeza. Un montón de tristeza, si no, no se lo hace un samba, no. Entonces, la arte muchas veces y la potencia es una hija de la dolor. Eso puede ser una forma. ¿Ustedes creen que yo estoy acá porque no tuve trauma? ¿Ustedes creen que ustedes que están acá están porque no tuvieron trauma? Si ustedes no tuvieron traumas importantes, siquiera irían saber que existe terapia de trauma. Entonces, estamos acá gracias a nuestro trauma. Pero también los traumas muchas veces nos disminuye la capacidad, la habilidad de estarnos presentes en nuestro cuerpo, de confiar en el cuerpo de la relación, de desarrollar relaciones más nutritivas. Entonces, la posibilidad de trabajar con el trauma es la posibilidad de tener una vida con más sentido, incluso el sentido de tu potencia, cómo puede ser empleado para tu comunidad, una habilidad de confiar más en tu naturaleza y en la naturaleza, una habilidad de disminuir las acciones de control. Ok, Karina. Entonces, ¿qué es una descarga? Cuando estamos delante de una activación, una movilización muy intensa, el llanto es una forma de descarga. Y el camino natural, a la medida que el llanto sigue sucediendo, el cuerpo sigue pudiendo relajar. Entonces, este es un ejemplo
de una descarga autonómica que permite al cuerpo liberar el estrés y el trauma que está presente. El temblor también es una forma de sacudir hacia afuera la experiencia de miedo, de tensión. Bien, una descarga en un espacio terapéutico, lo que puedo decir acá en estos momentos finales de nuestra charla es: no tenemos la habilidad de acceder a una descarga si no fuimos capaces de crear un espacio de seguridad. Esta es la gran tarea. La resolución del trauma empieza con la creación de los espacios de seguridad. La traumatización empieza cuando no tenemos la habilidad de acceder a la experiencia de seguridad para descargar. Tener un trauma no es equivalente a tener una traumatización. Tener un trauma está diante de una experiencia desafiante. La traumatización es no tener habilidad de salir de la experiencia desafiante. Entonces, el terrible de la vida no es vivir el trauma, es no salir del trauma, es no tener seguridad para poder descargar. Hay varias preguntas, no sé si todavía nos da un poquito más de tiempo. Estoy viendo las preguntas. Y bien, hay muchas preguntas. Sí, todavía hay varias. ¿Cuánto tiempo vamos más? Tenemos unos 5 minutos más, digo yo, para respetar los tiempos. Okay. Muy bien. Dormir no es una descarga, es una función altamente reguladora y necesaria, pero no es una descarga. Para las personas que ya lloraron demasiado, hay dos caminos acá que podemos imaginar. Los más estoicos, ¿entienden? Lo estoicismo, una actitud de tengo que ser fuerte, no puedo sentir. ¿Me entienden? Sí. Okay. Entonces, las personas muy estoicas pueden decir, ya lloré demasiado, no tengo tiempo para sentir. No significa, sobre todo, que lo tengo hecho. Pero, a veces, la descarga del llanto puede ser una forma de colapso. Puede ser una forma de no ser capaz de sostener la carga necesaria para lidiar con las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, si este fue el caso, nuestra tarea será ayudar a la persona a tener habilidad de contención, que no es inhibición. Contención es tener un contentor, inhibición es suprimir. Y los grandes contentores que tenemos en nuestro cuerpo son los músculos grandes. Así que la garganta no es un buen lugar para suprimir el llanto. La mandíbula también no, pero los cuádriceps, los glúteos, el gran dorsal y acceder a presencia y estabilidad de esos músculos, sí, es una forma de ayudar a personas que lloran mucho colapsando con su agresividad. Aquí hay una buena pregunta para ir cerrando, porque hay muchas, nos podemos quedar toda la noche y continuamos, ¿no? Vale. ¿Cuál sería entonces la principal especificidad, del abordaje de la experiencia somática? Pregunta María Camila. Muy bien. En mi percepción, experiencia somática es una técnica informada por el sistema nervioso. Entonces, de una forma distinta de las otras abordajes somáticas, vamos a aprender, la experiencia somática fue la primera abordaje a trabajar con la teoría polivagal. Y vamos a aprender de una manera muy sencilla a hacer el reconocimiento de la actividad del sistema nervioso para tener como un mapa de intervención somática la conducción de la actividad del sistema nervioso. Entonces, para mí, la gran especificidad es tener el mapa del sistema nervioso para, a través de eso,
informar las intervenciones. Muchísimas gracias, doctora. Daniel tiene la palabra para comentar sobre la formación en experiencia somática que va a estar abierta en diciembre y creo que a partir de marzo del otro año. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Sí, queremos informarles a las personas interesadas que en diciembre vamos a empezar un grupo de formación del cual la doctora Liana Neto es una de las docentes, es docente del nivel intermedio, y tenemos previsto empezar un grupo de formación también en el mes de marzo. Les vamos a dejar un email de contacto para las personas interesadas y, digamos, también nos gustaría tener una atención para con todos los amigos y amigas de la Universidad Católica, ¿sí?, de Panamá. Les pedimos que quienes estén interesados en la formación nos hagan saber que son alumnos, egresados o docentes, para poder tener alguna atención con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya tienen los correos de la universidad. Muchísimas gracias, doctora Liana Neto. Muy buenos comentarios. Preguntan si va a ser virtual. Creo que sí, ¿no? La formación. Sí, va a ser virtual. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y estamos en contacto para cualquier información. Muy bien, muchas gracias a ustedes de la universidad, a Daniel y Marta, y a ustedes que estuvieron acá presentes creando ese espacio de investigación colectiva. Muchísimas gracias. Gracias. Y interesante. Gracias de nuevo. Muy obrigado. Y buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas Muchas gracias, noches. Jonathan. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Liana. Gracias, chao.